la sesión número 7 del módulo 3 del curso de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o Seguridad y Salud Ocupacional, y vamos a ver la parte de la interpretación de la norma de la 45001 en su versión 2018. Vamos a ver hoy día toda la sesión número, bueno, vamos a ver parte de la sesión número 7 o el capítulo número 7 de esta norma. Entonces, como podemos ver en la primera diapositiva, vamos a ver todos los requisitos normativos. Recordamos que hasta la sesión 6 hemos visto la parte del planificar. Con esta sesión estamos entrando ya a revisar la parte del apoyo, que es la parte de la hacer o ejecutar, ¿no? Vamos a empezar a hacer según el ciclo PHBA, que es la primera diapositiva que ustedes están viendo. Entonces, en la sesión 7 vamos a ver parte de la cláusula 7 de la norma. Vamos a ver la parte de recursos, competencias, toma de conciencia el día de hoy, y en una siguiente sesión estaremos viendo la parte de comunicación e información documentada, que son las 5 subcláusulas que componen la cláusula de apoyo. 7.1 nos habla esta cláusula nos habla de los recursos. Entonces, ya en normas anteriores como la 9001 o la 14001 hemos visto recursos, y esta no es indistinto a ello, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todos los recursos que necesitamos para gestionar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que la organización debe determinar y proporcionar los recursos que sean necesarios para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando revisamos todo este aspecto, vamos a ver diferentes recursos que nosotros vamos a necesitar dentro de la organización. Los recursos van a tener que venir planteados por factor humano. Vamos a tener que revisar las personas que yo necesito dentro de mi estructura para gestionar el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de mi estructura, usualmente, ¿qué necesitamos? Siempre pues, una persona que va a coordinar quizás el sistema de gestión. Usualmente están conformados por supervisores de seguridad y salud en el trabajo, un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué no decirlo? También las brigadas de emergencia que tenemos dentro de la organización. Y como entes terceros o entes externos, vamos a necesitar pues de hecho de la policía, los bomberos, etcétera, para poder armar todo un sistema de gestión estructurado que nos dé soporte respecto a nuestro sistema de gestión. Vamos a necesitar también de infraestructura, ¿no? Refieras a infraestructura, por ejemplo, señaléticas, luces de emergencia, extintores, quizás por ahí detectores de humo, rociadores, dependiendo de dónde estemos ubicados y en qué instalación estemos ubicados. Usualmente, por ejemplo, en un almacén, usualmente se requieren los sensores de humo. Usualmente en las oficinas o en lugares donde hay mucha acumulación de papel o productos combustibles, rociadores, sensores de humo que nos van a permitir a nosotros estar trabajando ante o poder estar prevenidos ante una emergencia que pueda suceder dentro de la organización. Adicional a ello, vamos a tener también el tema tecnológico, ¿no? La tecnología va a jugar un papel muy importante también en el tema de recursos dentro de la organización. Entonces, es importante el tema tecnológico porque nos va a ayudar pues, a mejorar, por ejemplo, entiéndase la tecnología, no solamente el tema de soporte TI, sino entiéndase a tecnología, por ejemplo, las mejoras del EPP, trabajar con productos ergonómicos, con mesas que estén ya alineadas o escritorios que estén alineadas a la postura de una persona, sillas ergonómicas. Entonces, muchas herramientas que se han salido al mercado para facilitarnos un poco el tema o mejorar el tema de la también salud ocupacional. Y, por qué no decirlo, el último recurso, de hecho el más importante para mí desde mi punto de vista, el financiero. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que ser coherentes con el tema financiero. Es, por ejemplo, lo que yo siempre menciono en todas las organizaciones, ¿no? Es imposible nosotros querer comprar algo traído de la NASA, que es un producto muy bueno, pero muy caro, que nos puede tirar abajo la rentabilidad de la organización. Entonces, es importante nosotros tener recursos o el financiamiento necesario, los recursos para poder pues, implementar un sistema de gestión que sea sólido, que respalde el tema de la prevención de incidentes y accidentes de trabajo, pero también yendo de la mano con el tema de la rentabilidad, ¿no? Porque imagínense, sin rentabilidad una organización no tendría sentido, no sería continua o no podría continuar en el tiempo. Entonces es importante la parte financiera, la parte de recursos, muy alineada de hecho con la parte preventiva. Con esto no quiero decir que se compren productos
que no sean los adecuados, sino que busquemos siempre tratar de buscar los adecuados para asegurar la prevención de incidentes y accidentes, yendo de la mano con los recursos que nosotros necesitamos dentro de la organización. Vamos a revisar ahora la cláusula 7.2, donde vamos a hablar de las competencias. Este punto es muy importante desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque va a jugar mucho a favor el tema de las competencias dentro de la organización. ¿Por qué? Porque la organización tiene que estar preocupada por asegurar que las competencias que tienen las personas que trabajan bajo la dirección de la organización tengan pues formación, educación, experiencia necesaria para asegurar un sistema de gestión adecuado para prevenir los incidentes y accidentes que podrían ocurrir, o los potenciales, o de los que hablábamos en la cláusula 6, ¿no? En la planificación, poder prevenir los que puedan ocurrir. Entonces dice, la organización debe, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que la organización debe, en primer lugar, determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Nosotros debemos determinar, por ejemplo, las competencias que vamos a necesitar que tenga un soldador, un maquinista, un operador, las competencias que debe tener también, por ejemplo, ¿por qué no decirlo? La norma y la ley misma lo dice, la parte del comité, cómo tiene que ser conformada, qué competencias tienen que tener las personas que van a participar dentro del comité, qué competencias tiene que tener un supervisor de seguridad, por ejemplo. Entonces, es importante que la organización defina cuáles son las competencias necesarias que tienen que tener todas las personas dentro de la organización. Casualmente, es importante también definir las competencias que debe tener hasta la alta dirección, porque la alta dirección lo primero que tiene que estar es enfocado, de hecho, o conocer los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo dentro de su organización, y los que usualmente piden los clientes, y si trabajamos en las instalaciones de nuestros clientes, también que nuestros clientes, que nosotros conozcamos los lineamientos en temas de seguridad y salud en el trabajo respecto a lo que nos dicen nuestros clientes. En un punto B dice asegurar que los trabajadores sean competentes, incluyendo la capacidad de identificar los peligros, basándose en la educación, formación y la cualificación o experiencia apropiada. Entonces, es importante dentro de la organización, como les ya habíamos hablado, de definir cuáles son las competencias, pero las competencias basadas en 3 puntos. Es importante hablar de la educación, formación o experiencia que deben tener nuestro personal. Entonces debemos desde asegurar que ellos en esta educación, en esta formación y esta experiencia, ellos puedan responder o puedan conocer lo necesario para poder incluir en el tema de la prevención de incidentes y accidentes, y adicional que sepan identificar cualquier peligro que podamos tener dentro de la organización, y de acuerdo a ello, de hecho, que planificar cuáles van a ser los controles adecuados de acuerdo al nivel de riesgo que se va a ir. Entonces, es importante pues que las personas que van a trabajar bajo el lineamiento de la organización conozcan o estén formados en estos puntos. La educación, recordemos que educación es el grado de instrucción que la persona debe tener. Puede ser pues ingenieros, técnicos, y no sé, o ingenieros y técnicos, que es lo que usualmente encontramos dentro de las organizaciones, ¿no? Ingenieros administradores, o las carreras que hayan seguido para tener una educación apropiada, ¿no? La palabra formación viene dada porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, dentro de la organización, muchas personas que van a jugar papeles importantes dentro de todo este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro de las cuales la formación es lo importante y lo primordial en temas de seguridad y salud. Por ejemplo, vamos a tener un comité de seguridad y salud en el trabajo que va a jugar un papel muy importante dentro de la organización. Esta formación va a formar parte de los conocimientos que ellos tengan para poder responder. Por ejemplo, que sepan por lo menos dentro del comité de seguridad cuáles son sus roles y responsabilidades. Parte de formación, nosotros tenemos que formarlos. Que ellos conozcan, por ejemplo, o sepan cómo manipular un extintor, cómo identificar cuando está vencido, por ejemplo, que sepan dónde puedo yo identificar peligros dentro de mi organización. Entonces, es importante que ellos estén formados con todo esto juntos. Entonces, usualmente la formación va a venir dada por la organización o por un ente externo, puede serlo cualquiera.
Y la cualificación o experiencia apropiada viene por el lado de la calificación que va a tener que tener el trabajador o la experiencia, ¿no? Cuántos años de experiencia tiene, ya conociendo el tema de seguridad, por ejemplo, identificando peligros dentro de la organización, trabajando con un per se, participando en brigadas, en comités de seguridad. Entonces, es importante que esto se dé porque las personas que van a trabajar dentro de la organización o van a jugar un papel importante dentro de la organización tienen que estar formadas en estos 3 aspectos. Y eso usualmente viene dentro de un documento. Usualmente dentro del documento que viene todos estos 3 puntos, o como esté estructurado o donde esté estructurado, de hecho que se llama el perfil de formación del trabajador, ¿no? el perfil de puesto del trabajador. Punto C. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir las competencias necesarias y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Es importante en este punto, cuando sea aplicable, tomar acciones. Entonces, ¿quién tiene que tomar acciones respecto a este punto? La organización tiene que hacerse responsable de tomar acciones si el trabajador no cuenta con las capacitaciones necesarias, no cuenta con las competencias necesarias, ¿no? Porque va a necesitar pues, que el señor cumpla con un perfil de puesto. Entonces es importante de que nosotros, después de haber definido cuáles son las características que tienen que tener todas las personas dentro de la organización, aseguremos que la organización brinde esa competencia necesaria para que el trabajador cumpla con los lineamientos que hemos puesto dentro del perfil de puesto. Y adicional, no solamente brindarle la competencia, es importante que nosotros también evaluemos cuál es la eficacia de esa competencia. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cómo yo evalúo esa eficacia? La eficacia usualmente viene con una evaluación. ¿A qué me refiero? Una evaluación escrita al final de la capacitación que tú puedas brindarle a tu trabajador. O, por ejemplo, también, después de cierto tiempo, ponte ahí después de 2 meses, cuando ya el trabajador está en todo su día a día, va el jefe inmediato superior a hacerle una evaluación de la eficacia de la capacitación que ya recibió antes. Entonces es importante para saber, ¿no? Mira, el señor se está reportando, si conoce, si está identificando peligros y riesgos, el señor está reportando, por ejemplo, hay muchas organizaciones que trabajan con formatos de reportes de incidentes. Entonces, con ello nos podemos dar cuenta pues, que el trabajador efectivamente está haciendo, la capacitación que tuvo está siendo eficiente. ¿Y quién la va a poder evaluar? La persona o el jefe inmediato superior, de acuerdo a los lineamientos que usualmente quien brinda son las personas de recursos humanos. Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Es importante que la organización tenga o asegure la evidencia de la información apropiada respecto a estos puntos. ¿A qué nos referimos? El legajo pues, de la persona debe tener toda la educación, formación y experiencia, tiene que tener todas las constancias o registros de ello. Y si nosotros como organización hemos evaluado al trabajador, las evaluaciones de desempeño, las evaluaciones de las capacitaciones, las evaluaciones de la eficacia de la competencia adquirida o brindada por la organización para el trabajador, entonces es importante este punto. Ahora, adicional a ello, nosotros vamos a hablar de que, por ejemplo, dentro de la organización podemos tener una herramienta que puede utilizarla usualmente recursos humanos. Ellos plantean, por puestos de trabajo, pueden hacer una tabla de doble entrada, como la que ustedes pueden visualizar, donde definen cada una de las competencias que tienen que tener las personas dentro de la organización y de acuerdo al puesto que van a desarrollar. Por ejemplo, dentro de mi organización, para mí es importante, solamente el que tiene recursos humanos, o también lo puede tener el área de seguridad, ¿no? Porque estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, para mí, un miembro del comité, ¿qué competencias creo yo necesarias que debe tener un miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué competencias debe tener, por ejemplo, para mí, un supervisor de seguridad? ¿Qué competencias debe tener para mí, por ejemplo, la alta dirección? Entonces, lo vamos planteando en todo un cuadro de doble entrada y después de ello iremos poniendo los nombres también de las personas que están participando. Y podemos decir, pues no, esta ya está en cumplimiento, esta no cumple, esta necesita cumplimiento, necesita entrenamiento. Entonces, vamos adquiriendo información para ir colocándola dentro de este cuadro de doble entrada. Adicional a ello, las competencias también se hablan en 2 documentos importantes. Es importante nosotros en Perú trabajar, de hecho, de la mano con la Ley 23.83 y con el Decreto Supremo 005 y con sus modificatorias, por supuesto, ¿no? La Ley 29.183 tiene una modificatoria que es la 3222 y la 006 que ha sido el Decreto Supremo que ha modificado a la 005.
Vamos a ver qué nos dicen estos puntos de la ley. En primer lugar, el artículo 27 de la ley 29.183 nos habla respecto a las competencias del personal. Te dice, el empleador define los requisitos de competencia, define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo. Se refiere a cada puesto de trabajo, no solamente los que van a trabajar directamente en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Recordemos que dentro de la organización todos participan en el tema de la seguridad y salud del trabajo. Para cada puesto de trabajo, y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud. O sea, no solamente te habla de tus deberes, sino de tus obligaciones también. Entonces, ¿qué estoy obligado yo, por ejemplo, a cumplir? En primer lugar, nosotros tenemos que cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde te dan todos los lineamientos que debes de cumplir dentro de la organización, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral para que se logren y mantengan las competencias establecidas dentro de la organización, ¿no? Entonces, de hecho, que te dice también que la organización es quien tiene que brindarte todas las competencias necesarias para que tú tengas entrenamiento. Y estas competencias tienen que ser dentro de la jornada laboral. Por lo tanto, olvidémonos eso de que yo lo capacito fuera de su horario laboral. Y si lo vas a capacitar fuera de su horario laboral, la ley no te dice que no lo puedes hacer. Sí se puede hacer, pero tienes que pagarle las horas al trabajador, ¿no? Entonces, siempre aseguremos de que para que no haya ningún conflicto, las capacitaciones siempre sean dentro de la jornada laboral. ¿Qué nos dice el Decreto Supremo 005, 2012? Nos habla de que la formación debe estar centrada, en primer lugar, en el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeñe, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. Entonces, es importante que estén los puestos de trabajo especificados de acuerdo a cada una de las competencias o el desempeño que va a realizar cada trabajador, en los cambios de las funciones que se desempeñe cuando estos se produzcan, ¿no? También es importante, o sea, por ejemplo, yo lo tengo uno aquí y hoy mañana lo voy a cambiar de puesto, va a asumir nuevas funciones y yo tengo que asegurarme de que este trabajador tenga las competencias necesarias para que esté preparado para ese nuevo puesto. En los cambios, en las tecnologías que yo pueda tener en los equipos dentro de la organización cuando estos se produzcan dentro de la organización, ¿no? También asegurarme que tenga las competencias necesarias cuando haya un cambio tecnológico, en las medidas pertinentes a la adopción de la evolución de los riesgos y la prevención de nuestros riesgos. Es importante, de hecho, que tengo que asegurarme con el trabajador que el trabajador siempre esté identificando peligros y riesgos y evaluando los riesgos. Es importante para que ellos, si se presenta algún nuevo riesgo, también lo puedan identificar. En la actualidad periódica de los conocimientos, de hecho que en la actualización periódica de cada uno de los conocimientos, por ejemplo, si este año lo he capacitado en los lineamientos generales de la organización en temas de seguridad y salud, el próximo año también. O sea, usualmente, por ejemplo, las organizaciones optan como una medida principal capacitar permanentemente el personal y capacitarlos por lo menos una vez al año en todos los lineamientos generales de la organización, ¿no? Entonces es importante que ustedes tomen esa buena práctica dentro de sus organizaciones. 7.3. Toma de conciencia. Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia ¿de qué? Vamos a tomar conciencia de la política de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. La política, de hecho, que es un documento importante dentro de la organización y la misma ley 29.183 te pide que no solamente sea publicada, sea entendida, sino esté firmada por la alta dirección en señal de compromiso. Y los objetivos, pues de hecho, como les dije, que sean entendidos por el trabajador y participe en buscar la mejora de cada uno. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la contribución que el trabajador va a tener dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de hecho que es importante. Entonces nosotros tenemos que, como organización, asegurar que el trabajador se sienta parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es importante, ¿por qué? Porque el trabajador, si es que se siente parte de este sistema de seguridad y salud en el trabajo, vamos a tener mayores beneficios en logros de resultados. Significa que vamos a tener mayor cantidad de reportes, por ejemplo, en peligros, para poder identificar cada uno de los riesgos que puedan haber. No se van a presentar eventos o incidentes de alto potencial o accidentes de trabajo.
Entonces vamos a poder gestionar de una mejor manera todo el desempeño de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, que si coloco guardas, por ejemplo, de seguridad para una máquina de trabajador, pues va a tomar conciencia de que no debe estar levantando las guardas, ¿no? Entonces va a pasar eso. Las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, que es importante que el trabajador tome conciencia de cuáles son las implicancias y las consecuencias que pueden haber si es que él no cumple con los requisitos o con los requisitos que te piden el sistema de seguridad y salud del trabajo. Es por ello que nosotros tenemos que concientizar, mejorar la cultura dentro de la organización para asegurar un buen manejo de toda la organización respecto al cumplimiento, los incidentes y los resultados de investigaciones que sean pertinentes para ellos. De hecho, que es importante que los trabajadores tomen conciencia de los resultados de las investigaciones de accidente y cada una de las acciones que se van planteando respecto a este accidente presentado, para poder pues tomar conciencia de que este evento no puede volver a suceder, tomar conciencia de que tenemos que trabajar como equipo en mejoras o busca de la seguridad y salud en el trabajo. Los peligros, los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y las acciones determinadas que sean pertinentes para ellos. Recordemos la palabra pertinencia, que sean importantes, que sean relevantes para estos peligros y riesgos. Entonces es importante, de hecho, identificar de hecho peligros, evaluar los riesgos, tomar acciones de acuerdo a la importancia o de acuerdo a la relevancia o la pertinencia de este peligro identificado inicialmente, ¿no? Y las consecuencias, las potenciales consecuencias que podría tener en mi salud y en mi seguridad y salud. La capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presenten un peligro inminente y serio para su vida o salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas que puedan o indebidas de hacerlo. De hecho, que es importante que nosotros tenemos que tomar conciencia de, o las personas que están trabajando bajo la organización tienen que tomar conciencia de que no se deben exponer al peligro. Por ejemplo, hay muchas organizaciones dentro de todas las que he venido revisando o en las que he podido participar. Hay muchas organizaciones que invierten mucho en temas de EPPs para poder asegurar de que el trabajador esté bien protegido. Pero ¿qué sucede dentro de la organización? Muchas veces nosotros como trabajadores nos confiamos, hace que nosotros no utilicemos los equipos adecuados o no lo utilicemos como corresponde. Por ejemplo, ¿no? A veces, por ejemplo, tú le entregas un lente de protección al trabajador y tiene una protección que va pegada para la cara. ¿Qué hacen? Le sacan el GB, modifican el EPP. Entonces, no estamos tomando en consideración que la organización ha hecho un estudio previo para que yo me coloque ese EPP. Y ese EPP está adecuado al peligro al que yo soy expuesto. Entonces, es importante de hecho que la organización debe ayudar, no solamente implementando EPPs dentro de la organización o implementando controles en general, sino haciendo que las personas que trabajan bajo el lineamiento de la organización o bajo la dirección de la organización tomen conciencia de estos peligros, porque ya han sido identificados, ya han sido trabajados y hemos invertido o se ha invertido para poder mejorar el sistema de seguridad y salud del trabajo. Por ejemplo, acá tengo algunas fotos de algunas metodologías de sensibilización o toma de conciencia que pueden ustedes realizar dentro de la organización. La primera es testimonios. Por ejemplo, ¿qué tan importantes son los testimonios de personas que han tenido un evento o han estado muy cerca o involucrados en un evento peligroso que ha puesto en riesgo a una persona o ha sufrido las consecuencias de un accidente? Entonces, es importante manejar el tema del testimonio, ¿no? Y también midiendo el grado de sensibilidad del personal, ¿no? Entonces, es importante también no les estoy diciendo que muestren heridas abiertas si hubiera algún accidente como este, pero sí pues el testimonio posterior, ¿no? Porque usualmente yo soy muy consciente de eso y eso siempre lo dejo claro. En temas de seguridad y salud en el trabajo, cuando se ve afectada una persona en un accidente, no solamente sufre la persona, sufre la familia también. Entonces, videos de prevención, videos de busca de situaciones en las cuales han mejorado, reglas de mejora y demás. Por ejemplo, el tema de teatros, ahora está muy de moda el tema de Legos también. Los Legos están muy de moda como una herramienta de sensibilización. Otro punto de hecho que es usar, por ejemplo, los iPhone para mandar información, por ejemplo el internet o cualquier medio de comunicación que ustedes puedan tener. Entonces,
Son metodologías que les va a ayudar pues, a sensibilizar o mejorar la cultura de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, con esto hemos terminado. Vamos a continuar en una siguiente sesión con la cláusula número 7. Gracias. Hoy vamos a revisar o vamos a continuar con la cláusula número 7. Entonces, como podemos ver dentro del ciclo PHBA, nuevamente todavía estamos en la etapa del hacer. Las sesiones pasadas hemos terminado con la parte de la planificación, ahora estamos ejecutando, y para ello pues es importante la parte del apoyo. Entonces, vamos a revisar qué nos dice la cláusula 7. La cláusula 7 ya hemos revisado en una sesión anterior, el tema de recursos, competencias y la toma de conciencia. En esta sesión vamos a revisar ahora la comunicación y la información documental. ¿Qué nos dice el 7.4 respecto a la comunicación? La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la determinación de qué debemos de comunicar. Entonces es importante que nosotros debemos establecer un proceso que puede estar dentro de un procedimiento, puede ser, como les dije ya, los medios de soporte pueden ser físicos, digitales, personas, que lo ideal no es que sean personas, pero para poder establecer un proceso de qué voy a establecer, cómo voy a implementar mi matriz de comunicaciones, por ejemplo, es una herramienta, una matriz de comunicaciones, y cómo lo voy a mantener en el tiempo, cómo voy a ir haciendo las revisiones, qué no tiene que hacer, cada cuánto se tiene que hacer. Es importante definir estos puntos para asegurar que se dé una buena comunicación. ¿Qué debemos determinar dentro de esta matriz? Por ejemplo, que es una herramienta. La herramienta que yo les sugiero en este punto es la matriz de comunicación. Una matriz de comunicaciones, ¿qué debe contener? Va a contener las respuestas a estos puntos que nosotros estamos dando dentro de la parte de comunicaciones. En primer lugar, te dice A. ¿Qué comunicar? Debemos saber cuál va a ser el mensaje que yo tengo que comunicar a mis trabajadores, o a mi organización, o a mis partes interesadas externas. Es importante que nosotros definamos qué voy a comunicar. ¿Cuál es el mensaje? Voy a comunicar la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, los resultados de auditorías de seguridad y salud en el trabajo. Es importante comunicar cada uno de esos puntos y adicionales otros más que ustedes crean relevantes que se deban comunicar dentro de la organización. Ahora, es importante que ustedes, dentro de la parte de la comunicación, también revisen la ley. ¿Qué nos dice la ley 2983 respecto a las comunicaciones? ¿Qué debo yo comunicar para que mi trabajador conozca esta información? ¿Cuándo comunicar? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cuándo debo comunicar, por ejemplo, la política de seguridad y salud en el trabajo? Ah, mire, Elisa, lo debo hacer cada vez que hay un ingreso de un nuevo personal. ¿Ok? ¿Solamente ahí? ¿Qué pasa con esa persona que tiene 4 o 5 años? Ah, no, Elisa. Adicional, tengo que hacer una reinducción anual para que ellos conozcan cuáles son. Y cada vez que hay un cambio en mi política, también tengo que utilizar el personal. Entonces, ustedes ya van estableciendo cuáles van a ser los tiempos en los cuales ustedes van a comunicar o cuándo deben comunicar, por ejemplo, la política de seguridad en el trabajo. ¿A quién comunicar? Es importante definir a quién voy a comunicar. Internamente, entre los diversos niveles y funciones de la organización, entre contratistas o visitantes que vienen a mi lugar de trabajo, o entre otras personas o otras partes interesadas dentro de la organización. Entonces, debo establecer comunicaciones internas, externas, y cómo voy a hacerlo, ¿no? ¿A quién comunicar? ¿Y cómo voy a comunicar? ¿Cómo voy a hacer la comunicación? ¿Cuál va a ser el canal de comunicación, el flujo de comunicación que yo voy a utilizar? Lo voy a hacer a través de la internet, a través de mensajes de texto, a través de, por ejemplo, ahora la gente no utiliza el WhatsApp, por ejemplo, voy a hacerlo a través de correos electrónicos, voy a establecerlo a través de mi página web. Entonces ustedes establecen cuál va a ser el canal de comunicación. Comunicaciones internas. 7.42. La organización debe comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que sean apropiados. Entonces, debemos asegurar comunicaciones internas para poder asegurar de que todos los niveles y funciones dentro de la organización conozcan la información dentro de la organización.
políticas, objetivos, resultados de auditorías, conozcan, por ejemplo, la IPC, conozcan al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conozcan a los brigadistas, conozcan mi plan de emergencia, etc. Ustedes definen qué es lo que yo tengo que comunicar. No se olviden de revisarlo en la 29.783, que es lo que yo debo comunicar a mis trabajadores, tanto interna y externa. Asegurar que los procesos de comunicación sean pertinentes, que permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, que la comunicación tiene que asegurar que mi trabajador participe, se sienta partícipe, sienta que es parte de la organización a través del conocimiento de esta información importante o relevante dentro de la organización. Comunicación externa, la 7.43, que nos comenta la comunicación externa. Nos dice que la organización debe comunicar la información pertinente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según se establezca en los procesos de comunicación de la organización, según los elementos iniciales, ¿no? Qué comunicar, cuándo comunicar, a quién voy a comunicar, y teniendo en cuenta los requisitos legales y los requisitos. Es importante para cualquier punto de comunicación, ya sea interna o externa, tener en consideración los requisitos legales. Y sobre todo más a la comunicación externa con el tema de los requisitos legales. Por ejemplo, el informe anual que debemos entregar sobre los resultados de la vigilancia médica o el tema de casos médicos que podamos tener, salud ocupacional, hay que hacerlo anualmente. Reportes, por ejemplo, ¿no? En otro sistema medioambiental, pero por ahí va pegado un poco el tema de seguridad, por ejemplo, los reportes anuales de la cantidad de residuos sólidos que tiene, ¿no? Bajo la parte de medio ambiente. Pero igual son reportes anuales, entonces nosotros tenemos que saber qué debo comunicar anualmente, qué información debo tener yo en comunicación anualmente. Por ejemplo, es importante comunicar un accidente de trabajo. El accidente de trabajo siempre se debe comunicar a tiempo. Por ejemplo, si tuviésemos un accidente fatal, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo tenemos para reportarlo? Entonces es importante comunicar y estar alineados a cualquier requisito legal. De acuerdo a lo que nos pide la ley, nosotros tenemos que establecer mi matriz de comunicaciones para los entes externos a mi organización. Para esto, para toda la parte de comunicaciones, yo les recomiendo trabajar con una matriz similar a esta o una matriz de comunicaciones. En la primera columna nosotros hemos planteado la información relevante. La siguiente, ¿cuándo voy a comunicar? Luego, ¿a quién se va a comunicar esa información? Luego, ¿cómo se comunica esa información? ¿Y quién es el responsable? Política de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la primera información relevante. ¿Cuándo voy a comunicarlo? Al ingreso del personal, en una reinducción de personal. ¿A quién se comunica? A todo el personal y a terceros, ¿no? ¿Cómo se comunica? A través de reuniones de difusión, correos y folletos. ¿Quién comunica? El coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Otro documento importante, otra información relevante es comunicar la matriz IPER. Esta matriz IPER es importante, ¿por qué? Porque llevan toda la identificación de peligros, la evaluación de riesgos por cada puesto de trabajo dentro de la organización. ¿Y cuándo debo comunicarlo? Cuando hay el ingreso del nuevo personal, en una reinducción del personal, es importante que se esté comunicando esta información. Y claro, también si pueden ustedes establecer un flujo de comunicación mucho más continuo. ¿A quién debo comunicar? Eso sí, a todo el personal, desde la alta dirección hasta el señor que nos cuida la puerta. Todos los puestos de trabajo deben estar comunicados de cuáles son sus peligros y sus riesgos. Por lo tanto, la matriz IPER es importante que todos la conozcan. ¿Cómo se va a comunicar? A través de reuniones de difusión, correos, folletos, etc. ¿Quién comunica? El coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Luego de ello, el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? ¿Cuándo comunicar? Dependiendo de la periodicidad del proceso. O sea, por ejemplo, el proceso de compras, cada cuánto va a establecer, va a reportar su indicador. Por ejemplo, es importante que mensualmente se tengan todos los indicadores de seguridad y salud en el trabajo al día. Tengas las tablas de severidad, frecuencia, ¿no? Para poder, accidentabilidad, para poder reportarlos también si es que hubiese alguna visita que nos solicite esta información. ¿A quién comunicar? A la alta dirección, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de hecho, y también a toda la organización, ¿no? ¿Cómo se comunica? A través del envío de informe de indicadores. ¿Y quién comunica? El coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. 7.5. En la 7.5 vamos a revisar la información documentada.
vamos a hablar de las generalidades respecto a la información documentada. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización debe incluir la información documentada que requiere. La información documentada que se requiere es importante de acuerdo a los procesos que nosotros hemos establecido dentro de la organización. La información documentada que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí siempre le hacen una pregunta, Elizabeth, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo necesito establecer un procedimiento? Si la norma no me lo exige, ¿lo tengo que hacer? Si tú crees relevante hacerlo, sí, tienes que hacerlo. Hay documentos importantes que vamos a revisar también que son obligatorios y tú como organización los tienes que establecer. La información documentada puede variar, de hecho que sí, ¿de acuerdo a qué? Al tamaño de la organización, a su tipo de actividad que ellos realicen, de acuerdo a sus procesos, a los productos y servicios que ellos brindan, también puede modificarse respecto a ello. ¿Respecto a qué más? A la necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales, por ejemplo. Es importante que nosotros establezcamos establezcamos cuáles van a ser la información que nosotros necesitamos respecto a lo que nos pide el sistema, por ejemplo, el tema legal. Por ejemplo, un punto importante en el tema de requisitos legales, es importante y relevante tener la política de seguridad y salud del trabajo. Eso también te lo dice la norma, Elizabeth. Sí, me dice la norma. Pero ¿qué te dice más la ley? La ley me dice que esté firmada. Ah, ok. Es un requisito adicional que me pide la parte legal. O la ley. La complejidad de los procesos y sus interacciones. Cómo interactúan los procesos dentro de mi organización y los potenciales, las competencias de los trabajadores. También es importante que nosotros establezcamos información de acuerdo a la competencia del trabajador. Por ejemplo, si el trabajador no sabe o no entiende lecturas, no puede leer adecuadamente, pues de hecho estableceremos procedimientos más pictográficos, con pura pictografía o flujos que nos ayuden a entender con mayor facilidad la información relevante del sistema de seguridad y salud del trabajo. Creación y actualización. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Que sea en primer lugar apropiada la identificación y descripción del documento que yo voy a establecer dentro de la organización. El formato y los medios de soporte que yo voy a utilizar. ¿Qué formato voy a estructurar? ¿No? Voy a tener el encabezado del logo de la organización, una codificación, número de páginas, versión, quién aprueba, quién escribe el documento, cuántas revisiones ha tenido, todo ello. Y la aprobación, y los medios de soporte, ¿no? Lo voy a tener en medio digital, en medio escrito, en medio digital, internet, la red y demás, medio físico, papel, soporte, y puede ser el soporte también personas, ¿no? La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. De hecho, que es importante la revisión y aprobación que va a tener el documento para asegurarme de que el documento esté bien redactado, no tenga incoherencias, realmente sea el flujo que yo he querido lograr, el proceso esté súper claro dentro de ese documento. Control de la información documentada. ¿Cómo voy a controlar la información documentada? ¿Qué significa controlar en primer lugar? De hecho, que tengo que asegurar que la información que voy a establecer para mi organización esté controlada. Tengo un código, tengo una versión para poder asegurar de que esta información se esté manejando adecuadamente y todos tengan conocimiento de la actualización del documento. La información documentada requerida por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que la norma ISO 45001 tiene que controlar para asegurarse de que esté disponible y sea perfecta para su uso, donde y cuando se necesite. Esté disponible. Es importante hablar de esa palabra. Recordemos que la disposición de un documento significa que ese documento tiene que estar en el lugar y al momento que yo lo requiera. ¿Qué significa que yo lo requiera? Por ejemplo, de una visita X y necesito informarles sobre la política de seguridad y salud en el trabajo, pero alguien sacó el letrero donde yo usualmente hacía leer a todas las personas mi política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya no está disponible. Entonces, no vamos a tener un incumplimiento a este punto normativo. Esté protegida de forma adecuada, ¿no? Aseguremos que la información documentada, de hecho, tiene que ser protegida dentro del sistema de gestión, asegurando de que, por ejemplo, tengo un medio de soporte, tengo un backup para que no se pierda la información. La información documentada de origen externo se debe determinar según sea apropiada y controlarla, ¿no? De acuerdo a su origen, debemos asegurar que la información documentada
documentada de origen externo también sea controlada por nuestro sistema de gestión. Por ejemplo, un documento externo, la misma norma, la ISO 45001 en su versión 2018, es un documento externo que va a formar parte de mi sistema de gestión como documento externo, como información documentada externa. ¿Cuál más? La ley 2983, el decreto supremo y todas las normativas o regulaciones que hayan salido que me ayuden a mí a gestionar mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Acá, dentro de estas siguientes diapositivas, yo les voy a mostrar un poco cuáles son los documentos y registros obligatorios para respecto a los requisitos del sistema al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo respecto a la norma o en referencia a la norma ISO 45001 en su versión 2018. Iniciemos por la documentación obligatoria, ¿está bien? Que solo son 7, respecto a toda la norma, solo son 7 documentos los que nos pide de manera obligatoria. A continuación de cada uno de ellos encontrará la cláusula que lo exige. Alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El alcance, hemos hablado en la cláusula 7.3, y esta información tiene que estar como información documentada. La política de seguridad y salud en el trabajo, 7.2, que es relevante que nosotros lo tengamos como información documentada. Autoridades y responsabilidades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y debo asegurar pues las responsabilidades y autoridades respecto al 5.3. Procesos dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo o ocupacional para abordar riesgos y oportunidades. De hecho que la 6.11 también nos pide que ese proceso esté establecido. Criterios y metodologías para la evaluación de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, 6.122, el criterio y la metodología. Recordemos que en la parte 6 o la cláusula 6 hemos establecido una metodología para evaluar los riesgos dentro de la organización, los peligros y riesgos. Planes y objetivos de seguridad y salud en el trabajo para ser alcanzados en el 622. Preparación para emergencias y planes de respuesta ante emergencias, que lo vamos a ver en el 8.2. Hasta aquí todos los documentos han sido obligatorios, requeridos por el sistema de gestión. Hasta aquí, bueno, hasta la diapositiva anterior hemos visto todos los documentos. Ahora vamos a ver cuáles son los registros obligatorios que nos pide la norma ISO 45001. Riesgos y oportunidades en seguridad y salud y seguridad en el trabajo, o acciones para abordarlos, nos piden la 6.1.1, debe haber un registro o una matriz, un formato que nos ayude pues, a regular esta información. Requisitos legales y otros requisitos, recordemos ahí la matriz de requisitos legales 6.1.3. Evidencia de las competencias, evaluaciones de desempeño o las competencias 7.3 o perfiles de competencias. Evidencias de comunicaciones 7.4.1. Esto de acá va a darse en cumplimiento a la matriz que ustedes tienen de comunicaciones. Planes de respuesta ante emergencias en la 8.2, de hecho que es importante todos los registros que se vengan o se hayan establecido respecto a esta información. Resultados de mediciones, monitoreos de desempeño 9.11, donde nos habla del seguimiento. Cuando hablamos del seguimiento ya vamos a hablar de resultados. Mantenimientos, calibraciones y verificaciones de los equipos de monitoreo 9.1.1. Resultados de las evaluaciones del cumplimiento 9.1.2. Programación de auditorías internas, de hecho que los resultados de las auditorías internas va a estar establecido en un formato y ese formato va a formar parte de un informe y ese informe es la 9.2.2. ¿Qué más? ¿Qué registros más tenemos? Informes de auditorías internas 9.2.2, resultados de la revisión de la gestión en sí, de toda la gestión del sistema de gestión que lo hace la alta dirección 9.3, por ejemplo ahí vamos a tener un formato firmado seguramente o algún documento firmado de la revisión por la dirección que ha hecho la alta dirección. Incidentes, no conformidades, acciones correctivas que se hayan tomado dentro de la organización en la 10.2, resultados de cualquier acción y acciones correctivas, incluida su calificación de efectividad, la 10.2, y la evidencia de los resultados de la mejora continua, 10.3. Documentos no obligatorios, pero quizás por ahí necesarios para ustedes para poder gestionar todo el tema de las obligaciones que podamos tener respecto a la ISO, ¿no? Muchos documentos no son obligatorios, según la ISO 45000, sin embargo pueden resultar de gran utilidad para tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como por ejemplo, cómo determinar el contexto de la organización y las partes interesadas, 4.1, para ahí podrías tener un procedimiento, cómo se actualiza esta información, etc. Manual de salud ocupacional y seguridad en el trabajo, en la cláusula 4 está eso también.
Procedimientos, eso está en la 4.3. Procedimientos de consulta y participación de los trabajadores, 5.4. Procedimiento de identificación y evaluación de peligros y riesgos, 6.1.2.1. Procedimiento para la identificación de los legales, 6.1.3. Procedimientos para las comunicaciones, estamos hablando de la 7.4.1, un procedimiento para el control de los documentos y control de los registros, 7.5, procedimiento para la planificación y control operacional, todo el tema operativo, cómo se va a controlar, cómo se va a planificar, 8.1, procedimientos para la gestión del cambio, es importante, 8.1.3. ¿Qué otros documentos importantes? Procedimiento para la medición, monitoreo y análisis de cada uno de los resultados de los monitoreos, 9.1.1. Procedimientos para la evaluación del cumplimiento, 9.1.2. Procedimientos para la auditoría interna, de hecho que es importante en este procedimiento de auditoría interna definir quiénes son auditores, qué capacidad, qué competencias tienen que tener y demás para nosotros poder establecerlo dentro de la organización, son 9.2. Procedimientos para la revisión de la gestión, 9.3. Un procedimiento para la investigación de incidentes o accidentes de trabajo. Recordemos también ahí, no solamente para ellos, sino también para el tema de investigación de enfermedades ocupacionales, la 10.1. Procedimientos para el manejo de el tema de conformidades y acciones correctivas que yo deba plantear dentro de mi organización para poder, por ejemplo, atacar la causa raíz de un accidente o un incidente de trabajo. Procedimientos para la mejora continua es otro documento importante dentro del sistema de gestión y debemos también tener cómo se va a trabajar la mejora continua dentro de la organización. Y con esto hemos terminado esta cláusula 7, ya hemos terminado toda la cláusula 7. En una sesión siguiente estaremos para revisar la cláusula número 8, donde vamos a continuar todavía con la etapa del hacer y vamos a ver la parte de la operación. Eso es todo, muchísimas gracias. De sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ocupacional e interpretación de los requisitos de la norma ISO 45001 en su versión 2018. Y vamos a continuar ahora con la cláusula 8. Dentro de la cláusula 8, la norma nos habla de toda la parte de operación. Esta norma va a hacer referencia a toda la parte de eliminación de riesgos y reducción de algunos, eliminación o planificación o reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar un poco de la gestión del cambio también, un poco de compras dentro de la parte operativa. Vamos a hablar de los contratistas, la contratación externa y un poco la preparación y respuesta ante emergencias que vamos a tener. Entonces vamos a revisar toda la cláusula del hacer. Recuerden que nosotros hemos terminado la parte de planificar, hemos empezado a ejecutar según el ciclo PHBA en la cláusula 7, y estamos continuando con la cláusula 8 aún con el ejecutar o el hacer. Tenemos dos cláusulas, subcláusulas 8.1 y la subcláusula 8.2. La 8.1 nos dice que la planificación y control nos habla de la planificación y control operacional, y la cláusula 8.2 nos habla de la preparación y respuesta ante emergencias. 8.1. Planificación y control operacional. La organización debe planificar, implementar y controlar y mantener, nos habla de 4 verbos acá. Tenemos que planificar, implementar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de nuestras organizaciones, y controlar cada una de las actividades que hemos ido planificando, y vamos a tener que tratar de mantener todos los procesos necesarios para que este sistema de seguridad y salud en el trabajo cumpla con los requisitos tanto legales y reglamentarios y los requisitos de la norma ISO 45001. Entonces, para implementar cualquier tipo de acción determinada en el apartado 6, nosotros hemos determinado actividades en el apartado 6 en la parte de planificar. Cuando hemos planificado, hemos hablado de gestión de riesgos, hemos hablado de la planificación de los objetivos y cómo lograrlos. Entonces, dentro de la parte del planificar hemos ido mencionando diferentes actividades que van a ser relevantes y necesarias para el cumplimiento o la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, esto es importante y tenemos que tenerlo en consideración, ya que ahora, en esta etapa, ya en la cláusula 8, vamos a empezar a revisar que todo lo que se ha dicho que se iba a hacer en la planificación se empiece a implementar con acciones
que determinen pues que todas las acciones que se hayan determinado en la cláusula número 5. El establecimiento de criterios para los procesos. Nosotros dentro de la organización vamos a tener diferentes procesos para asegurar el cumplimiento de la parte de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estos criterios vamos a tener que establecer criterios para cada uno de los procesos. Por ejemplo, trabajos en altura. Para realizar trabajos en altura, la norma o la ley nos dice que se considera trabajos en altura aquella actividad que se realiza por encima de 1.8 metros sobre el piso o sobre la base. Entonces, para poder considerar esto, nosotros tenemos que colocar diferentes controles para asegurar que ese trabajo en altura se dé como corresponde y ninguna persona pues vaya a verse dañada o la infraestructura también se vea dañada, porque recordemos que como parte de seguridad y salud en el trabajo, nosotros vemos cualquier tipo de incidentes que puedan ocurrir o de incidentes de alto potencial que puedan ocurrir. Entonces nosotros vamos a ir planteando criterios. Para realizar los trabajos en altura, la mayoría o la gran parte de las organizaciones lo primero que te piden es que tú tengas un equipo para realizar trabajos en altura. ¿A qué nos referimos con eso? El uso del arnés, mosquetones, dependiendo si lo vas a hacer en un andamio o no, que el trabajador haya pasado una evaluación médica y esté con aptitud para realizar trabajos en altura, por ejemplo, que también cumplamos con el tema del tipo de arnés que vamos a utilizar, las líneas de vida, a dónde se va a realizar el anclaje de los puntos para colocar las líneas de vida. Entonces, son muchas características que nosotros tenemos que colocar dentro de nuestros procesos y a eso le llamamos criterios para cada uno de los procesos. Son criterios que yo voy a tener que contemplar para cada uno de mis procesos. Casualmente, las organizaciones no solamente te piden que tú tengas todo el implemento de seguridad, sino te piden también que implementes un plan de rescate, ¿no? Entonces, son muchos criterios los que vamos a tener que ir colocando para poder realizar un proceso operativo o una actividad operativa que ponga en riesgo la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La implementación del control de los procesos según los diferentes criterios. Entonces, es importante que nosotros establezcamos cuáles van a ser los controles de cada uno de los procesos. ¿Qué voy a controlar? ¿Cómo lo voy a controlar? Entonces, por ejemplo, dentro del trabajo en altura, nosotros tenemos el uso de equipos de trabajos en altura, ¿no? Tenemos arnés, tenemos líneas de vida, tenemos diferentes elementos que vamos a utilizar. Estos elementos tienen que cumplir ciertas características y nosotros vamos a implementar ciertos controles. Por ejemplo, que un arnés que ya haya sufrido un incidente o que haya protegido a una persona ante una caída ya no puede volverse a usar, ¿no? Ese es un control, por ejemplo. Otro control, que venga, que es una empresa tercera y cada cierto tiempo certifique que mis equipos todavía están 100% operativos, ¿no? Entonces es importante ese tipo de controles para asegurar de que los procesos se lleven de acuerdo a los criterios establecidos. El mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han realizado o se han llevado a cabo según lo planificado. Entonces, es importante que nosotros como organización, como trabajadores, tengamos de hecho información documentada que nos ayude a respaldar cada uno de los controles que hemos establecido como organización. Por ejemplo, en el caso del mismo trabajo en altura, nosotros, por ejemplo, vamos a mantener información documentada de el checklist que se le hace al equipo de altura, ¿no? Ustedes antes de realizar el trabajo de altura, ¿qué hacen? Realizarán un checklist para asegurar que los equipos que van a utilizar estén en óptimas condiciones. Luego de eso, otro registro que pueda quedar son los permisos también que se utilizan para poder realizar trabajos en altura. Estamos hablando de PETARS, por ejemplo, permisos escritos de trabajos de alto riesgo. Entonces, estos permisos nos van a ayudar a tener o establecer algunos controles también, ¿no? Y adicional, aparte de este control que va a ser los permisos, esto se va a quedar finalmente como un registro y es parte de la información documentada que debe conservarse dentro de la organización y mantenerse procedimientos, cómo se debe usar un equipo de altura, las características que tiene un equipo, un trabajo de altura, etc. Entonces esos son documentos que se van a mantener, que son procedimientos instructivos, manuales para realizar trabajos de alto riesgo o trabajos en altura.
La adaptación del trabajo a los trabajadores. De hecho que es importante que los trabajos que se vayan a realizar tengan las características o esté asegurado de que el trabajador puede ejecutarlos sin poner en riesgo la vida. Es por ello que los trabajos tienen que asegurar o tienen que adaptarse al trabajador, ¿no? Entonces es importante que se adecúen al trabajador para asegurar que el trabajador no tenga ningún riesgo ni en seguridad ni en salud en el trabajo. 8.1.2. Eliminar peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. La organización tiene que establecer, implementar y mantener procesos para eliminar los peligros y reducir la reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, usando la siguiente jerarquía de controles. Entonces, recordemos que nosotros en una cláusula 6 hemos establecido una matriz de riesgos y oportunidades y una matriz I/C, que era la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Pero recordemos que en esa etapa de la identificación, no hemos colocado los controles de acuerdo a la jerarquía de controles que debemos de tener para poder eliminar o mitigar el riesgo que se está presentando con la actividad que estoy realizando. Entonces, hablamos de que la jerarquía de controles tiene su primer nivel, tiene la eliminación. Busca siempre eliminar el peligro para que no se vuelva a presentar el riesgo que puede dañar a la persona o al establecimiento o en temas de seguridad o salud. Sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos cualquier actividad que ponga en riesgo la seguridad del trabajador. En este caso, es importante determinar de que dentro de la sustitución van a haber equipos, procesos y demás que casualmente en una sustitución podrían presentarse nuevos riesgos. Entonces, cuando ustedes hagan un control de sustitución, evalúen bien si es que con el control no se presentan nuevos riesgos. Utilizar los controles de ingeniería o reorganización del trabajo. Entonces, es importante, pues, de hecho, en tercera etapa, que después de haber optado por una sustitución, si es que no la hubiese, optaríamos por un control de ingeniería para poder asegurar de que cualquier control que necesitemos dentro de nuestro proceso se haya implementado adecuadamente. Utilizar controles administrativos, incluyendo la formación. Recordemos que dentro de los controles administrativos tenemos señaléticas, lineamientos, tenemos líneas peatonales, pulsadores, cualquier elemento o señalización que nos sirva para o como advertencia. Y adicionalmente también nos habla en este punto que deben estar incluidas las capacitaciones que el personal pueda necesitar para poder ejecutar sus actividades o labores con normalidad. Adicional, tenemos utilizar equipos de protección individual adecuados. Entonces es importante que como base siempre el último control tomado en consideración dentro de la jerarquía de controles es el uso de EPPs. El uso de EPPs va a ser un nivel de protección, pero de menor rango. Por lo tanto, muchas veces se va a utilizar dos controles de la mano. Puede ser un control de ingeniería con un EPP. Entonces muchas veces las organizaciones llegan solamente a optar por el uso de un EPP y no se preocupan del proceso, que puede haber de riesgoso en el proceso. Entonces es importante que nosotros determinemos qué riesgos puede haber en el proceso que me presenten o que se pueda hacer que se visualice un accidente de trabajo o que se presente un accidente de trabajo. 8.1.3. En la 8.1.3 la organización habla de la gestión del cambio. La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales. Entonces debe establecer procesos para implementar y controlar cualquier tipo de cambio que pueda presentarse dentro de la organización. Dentro de la organización nosotros podemos tener, como les dije ya, diferentes procesos y pueden haber algunos cambios temporales que puedan presentarse dentro de la organización o permanentes que impacten en el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, un cambio temporal dentro de la organización y que está permitido es, por ejemplo, si nosotros vamos a bloquear una zona donde está ubicado un extintor y necesitamos bloquear el lugar
porque va a haber un movimiento de carga o vamos a colocar una carga delante de este extintor temporalmente. La norma nos dice que está prohibido bloquearla, pero eso no significa que nosotros podamos hacer un cambio dentro de este punto. Por ejemplo, lo que hacemos es usualmente traemos un pedestal de piso y traemos el extintor hacia adelante y lo colocamos ahí. Hemos hecho un cambio que no altera el hecho de que el extintor va a seguir funcionando con las características correspondientes. ¿Por qué se hace usualmente una planificación para los cambios? Porque es importante que nosotros como organización aseguremos que con los cambios no impactemos o no pongamos en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, ni tampoco el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que recordemos que el desempeño del sistema se vale de todos los factores que yo asegure dentro de la organización o los controles que yo ponga dentro de la organización para asegurar que el trabajador no va a presentar ningún daño en su salud ni en su seguridad. Entonces, para esto debemos incluir en la gestión del cambio los productos, servicios y procesos, incluyendo las condiciones de trabajo, las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores, los equipos, la organización del trabajo y la fuerza de trabajo. Entonces, es importante que dentro de la gestión del cambio veamos cuáles van a ser las condiciones de trabajo que yo voy a tener o las que se van a modificar, las ubicaciones de los lugares de trabajo y todo el alrededor del trabajo. Entonces veamos, si vamos a hacer gestión del cambio tenemos que no solamente validar la actividad que pueda verse alterada, sino todo el entorno cerca del trabajo donde yo voy a ejecutar actividades para evitar que haya o pongamos en riesgo la seguridad y salud en el trabajo del trabajador, Los cambios en los requisitos legales y otros requisitos. Entonces debemos de tener en consideración que dentro de la gestión del cambio debemos nosotros estar preparados para cualquier cambio que pueda presentarse en los requisitos legales. Los requisitos legales, como ya hemos visto también en la cláusula 6, hemos identificado toda la lista de requisitos legales en una matriz de requisitos legales. Lo que ahora nos pide la norma es si es que hubiese algún cambio dentro de los procedimientos o la documentación o el proceso como tal, debemos de trabajarlo con una gestión del cambio para evitar que el impacto sea fuerte y con eso mitigar el tema del impacto en el cambio que vamos a tener. Cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo que se encuentran relacionados. Entonces, cambios en los conocimientos se refiere a cambios en los conocimientos y por ejemplo, hay algún cambio en el tema de la identificación o la información de algún peligro o algún riesgo que se haya presentado nuevamente dentro de la organización. Por ejemplo, un cambio de maquinaria, una reubicación o cambio de layout en las instalaciones. Eso se va a ver afectado en un tema de nuevos peligros que puedan presentarse o quizás otros ya desaparecieron. Por lo tanto, es importante realizar la gestión del cambio cuando se presenten este tipo de actividades dentro de la organización. Entonces es importante que este tipo de actividades queden registrados en una gestión del cambio para poder asegurar que los nuevos peligros que se puedan tener estén valorados, los riesgos estén valorados para evitar que ocurra un accidente de trabajo. Desarrollo del conocimiento y tecnología. También es importante, de hecho, determinar que nosotros tenemos que tener cambios planificados en el tema del desarrollo de conocimientos y tecnología, si es que los hubiesen dentro de la organización. 8.1.4. Recordemos que dentro del capítulo 8, nosotros tenemos que tener en consideración siempre a los terceros. Dentro de la ley peruana, o la 29.183, te habla de una gestión con terceros, pero te habla de una gestión de que nosotros somos responsables solidarios por si algún tercero tuviese algún accidente dentro de nuestras instalaciones o nuestra organización. Entonces recordemos ello y en esta parte de compras es importante también recordar esto para tener en consideración si por A o B tenemos algún servicio de algún tercero dentro de nuestras instalaciones. Compras. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o más procesos para controlar la compra de productos y servicios de manera que se asegure la conformidad de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es importante que te dice que establezcas un proceso
lo implementes y lo mantengas en el tiempo para asegurar que estos procesos no vayan a alterar cualquier proceso de seguridad y salud en el trabajo que ya tú tengas implementado. Por ejemplo, la mayoría de las organizaciones, ¿con qué proceso cuentan? Cuentan con un servicio de vigilancia o el servicio de limpieza, que siempre es tercerizado. Para poder asegurarnos de que los señores que trabajan dentro de mi organización tienen que alinearse a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en primer lugar, si por ejemplo yo tengo actividades de alto riesgo dentro de mi organización y la vigilancia o el señor de limpieza va a tener que entrar a las instalaciones donde se realizan actividades de alto riesgo, va a tener, por ejemplo, que contar con un seguro SCTR, que es un seguro complementario para cualquier accidente que tú puedas tener y puede evitar pues de que no estés cubierto ante ese evento. Entonces es importante en primer lugar asegurar qué tipos de actividades yo realizo y de acuerdo a ello también a tu socio estratégico, que es por ejemplo el que te va a brindar el servicio de vigilancia o limpieza, tiene que estar alineado a tus puntos a tus lineamientos generales de seguridad y salud. Otro punto importante, por ejemplo, es de la vigilancia médica. En el tema de salud ocupacional, más que vigilancia médica, en el tema de salud ocupacional, nosotros, por ejemplo, tenemos que solicitar a mi tercero, por ejemplo, la aptitud médica para que ellos puedan realizar las actividades en las cuales se desempeñan dentro de mi organización o dentro de mi establecimiento, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de la mano para asegurar que todo lo que yo he establecido dentro de mi organización para mis trabajadores también se vea reflejado en los que me brindan servicios dentro de mi organización y estén controlados de acuerdo a mis lineamientos, ¿no? Por ejemplo, pasen una inducción de seguridad y salud en el trabajo, cumplan con su programa de capacitación que tienen, tengan un IPRC establecido para las funciones y por puestos de trabajo dentro de mi organización. Entonces es importante también, por ejemplo, que aseguremos que ellos cuenten con todos los EPPs de acuerdo al estándar que yo tengo de EPPs. Entonces es importante que nosotros no solamente pensemos en todos los miembros de mi organización, sino también en el tercero. Y para ello tengo que asegurarme de que ellos cumplan con todos los procesos que yo estoy estableciendo como organización. 8141 habla de contratistas. La organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, surgiendo de todas las actividades que vayan a surgir dentro de las actividades que yo normalmente realizo dentro de mi organización. Tienen que evaluarse el peligro, tienen que identificarse el peligro, evaluarse el riesgo y colocarle un control. Lisa, pero son terceros. No, pero a pesar de ser terceros, la norma te dice que nosotros tenemos que asegurar que ellos sean parte de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, debo asegurar que en las siguientes actividades, las actividades y operaciones de los contratistas que puedan impactar en la organización. Cualquier actividad u operación que el contratista va a hacer en mi organización o va a hacer y puedan impactar en mi organización, tiene que estar controlado. Por lo tanto, tiene que tener un IPRC por cada puesto de trabajo. B. Las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas. Entonces, cualquier actividad y operaciones que yo como organización realice y puedan afectar también al contratista, también tienen que estar comunicadas. De hecho, con el contratista tienen que haberse identificado y no tienen que considerar que cualquier contratista podría haberse dañado o afectado respecto a esos peligros o riesgos que yo tenga, peligros y los riesgos que puedan tener como consecuencia esos peligros dentro de mi organización. Las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en otras partes interesadas en el lugar de trabajo. Es importante también identificar cualquier actividad que vaya a realizar mi contratista y no solamente me pueda impactar a mí como organización, sino puede impactar a cualquier otra parte interesada dentro de mi organización. Es importante identificar todas estas características para poder asegurar que la organización tenga asegurado, ¿verdad?, la redundancia, todas las actividades que se realicen dentro de la organización y no se vea afectada ni siquiera yo como organización, ni mi propio contratista, ni cualquier parte interesada que esté alrededor de donde yo ejecuto las
mis actividades o mis operaciones. La organización debe asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se cumplan no solamente por mi personal o por mis trabajadores, sino también se cumplan por mis contratistas y por todos los trabajadores que puedan estar dentro de la contrata también, que van a realizar actividades dentro de mis instalaciones. Los procesos de compras de la organización deben definir y aplicar criterios de seguridad y salud en el trabajo para la selección del contratista. Entonces nosotros en 9.1 recordemos, perdón, en la 9001 hemos hablado en la 8.4 como requisito normativo de criterios para evaluar al contratista. Cuando ya hablamos de un sistema de gestión integrado, como estoy mencionando ya ahora, podemos incluir dentro de esos criterios para evaluar al contratista criterios en seguridad y salud en el trabajo que yo necesite que cumpla mi contratista. Por ejemplo, cuando yo voy a subcontratar una parte de una operación dentro de mi organización, por ejemplo, yo pediré lo mínimo indispensable, ¿no? Que el señor que va a entrar o los señores que van a entrar a hacer actividades dentro de mi organización tengan aptitud médica de acuerdo a un protocolo médico, tengan un IPER-C para el puesto de trabajo, si es que quizás yo ya lo he establecido, también que cumplan el IPER-C o tengan conocimiento del IPER-C. Que los señores vengan con los EPPs completos y estos EPPs completos contemplen todos los riesgos que yo tengo dentro de mi organización y estén de preferencia alineados al estándar que yo manejo dentro de mi organización como EPPs. Entonces, adicional a ello, ¿no? Que el señor estén asegurados, que tengan un seguro de respaldo, si voy a realizar actividades de alto riesgo, que estén asegurados con el SCTR, por ejemplo, para identificarlos y para que si hubiese algún evento, no me vea perjudicado yo como organización, ni ellos tampoco como organización, porque recordemos que si ellos no cumplen con los requisitos mínimos indispensables como contratistas, quien va a asumir la responsabilidad como responsable solidario somos nosotros como organización. Entonces depende de nosotros como organización asegurar que el contratista cumpla con mis lineamientos. Operación, vamos a hablar de contratación externa, 8141. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos se deben definir dentro del sistema de gestión de salud. Entonces, para entender un poco lo que nos comenta en esta parte la norma, nos comenta en primer lugar que nosotros debemos de asegurar cualquier cumplimiento de requisito legal que deba tener el tercero o la persona o la empresa, perdón, que nos va a subcontratar alguna parte de nuestro proceso. Entonces, es importante que nosotros establezcamos cuáles son los requisitos legales que debe cumplir este subcontratista. Esta subcontrata que va a realizar actividades para mi organización, en nombre de mi organización, es importante que sepa cuáles son los requisitos que debe cumplir en temas legales. Adicional a ello, también debe conocer qué es lo que debe cumplir en temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, una subcontrata, si que va a realizar trabajos de alto riesgo dentro de mi organización, lo primero que tiene que tener es el SCTR. Por ejemplo, según lineamientos de mi organización. Según lineamientos generales que tengamos que cumplir, debe tener un IPER-C, de haber enseñado o establecido dentro de su organización la política, de haber cumplido con la inducción general de seguridad dentro de mi organización, debe tener una aptitud médica para realizar las actividades en las cuales va a desempeñarse, debe contar con el IPER-C, procedimientos y demás que vayan a cumplirse dentro de mi organización. Entonces nosotros somos responsables de asegurar que esa subcontrata cumpla con los lineamientos generales, tanto planteados por mi organización y como cumplimiento legal también en general de cualquier tema legal que vaya a tener que cumplir. Por ejemplo, cumplimiento en temas de reportes, en temas de seguridad y salud en el trabajo al ministerio cuando se requiera. De hecho, que tener a sus trabajadores con el examen o la aptitud médico ocupacional, tenga el protocolo médico,
haya establecido un IPRC, tenga una política de seguridad y salud en el trabajo y lineamientos generales adicionales que deba cumplir. 8.2. Vamos a hablar ahora de la preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe establecer un proceso, implementarlo, asegurar que esto se cumpla, mantenerlo, asegurar unas revisiones periódicas de un proceso necesario para preparar y responder ante situaciones de emergencia potenciales. Son situaciones de emergencia que podrían suceder de acuerdo a las actividades que yo realizo dentro de mi organización, según la identificación del apartado 6.1.2.1. Es importante que nosotros hablemos de acuerdo a la identificación de la parte 6. ¿Por qué? Porque dentro de la parte 6 nosotros hemos identificado cuáles son los riesgos potenciales que podrían ocurrir o los riesgos que podrían ocurrir dentro de mi organización producto de las actividades que yo realizo dentro de mi organización. El establecimiento de en primer lugar, el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la provisión de primeros auxilios. Es importante, de hecho, que dentro de mi plan de respuestas ante una emergencia, yo tengo que tener establecido el antes, durante y después. ¿Qué voy a hacer antes? Simulacros, preparar, tener la brigada lista, tener los recursos necesarios para si se presentara un accidente de trabajo o un accidente o una emergencia en general. Luego de ello, durante, ¿qué voy a hacer? ¿No? En algunos casos, por ejemplo, algunas organizaciones ante cualquier emergencia van y activan los pulsadores para que toda la organización se ponga en alerta, ¿no? Luego de ello, usualmente es, en primer lugar, pues de hecho, darle primeros auxilios al trabajador, si es que hubiese algún trabajador accidentado, o brindar los primeros auxilios para asegurar que en lo que llega el médico ocupacional, si es que lo tuviesen dentro de la organización, si hubiese un tópico, y si no, un tercero que va a venir de fuera, ya sea una ambulancia, ya sean los bomberos, ya sea la policía, quien se requiere en el momento para brindar los primeros auxilios al trabajador o a las personas que estén involucradas dentro del incidente. Las pruebas periódicas y la revisión de la respuesta planificada. Es importante que si nosotros, para hacer un plan de respuesta a emergencias o una respuesta a emergencias, nosotros hemos establecido todo un proceso, un plan, como les dije que van a hacer antes, durante y después. Dentro de ese antes, durante y después se han establecido quién va a hacer cada actividad. Por lo tanto, ya hay un flujo. Es importante que ustedes pongan en prueba ese flujo, y ese flujo se pone en prueba cuando se hacen simulacros dentro de la organización y hacer también revisiones planificadas de toda la información que pueda estar dentro de ese documento. Por ejemplo, básico, números de teléfono. Es importante que ustedes tengan establecido dentro de su plan de emergencias los números de teléfono de las personas claves dentro de la organización y asegurar periódicamente las revisiones para asegurar de que ese número de teléfono no se haya modificado, no haya cambiado, no tenga otro usuario, etc. ¿Qué más? La evaluación del desempeño y la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia. De hecho, que es importante que nosotros, después de un simulacro, después de haber puesto a prueba todo nuestro plan de emergencia, de hecho que nos revisemos cómo ha sido la respuesta, qué salió mal de esa respuesta para mejorar y qué salió bien también para seguir haciéndolo y poner más énfasis en lo que salió bien. Entonces es importante, de hecho, que nosotros no solamente lo revisemos después de que haya ocurrido un evento, porque eso es lo importante. Después de ocurrir un incidente, debemos nosotros de poner a prueba o revisar todo lo que ha acontecido alrededor de ese incidente. Y adicional también alrededor de las pruebas que nosotros podamos realizar, que básicamente son a través de los simulacros que podamos hacer dentro de la organización. La comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades. De hecho, que dentro del plan de emergencia nosotros vamos a establecer las responsabilidades con jerarquías. Por ejemplo, ante una emergencia, en primer lugar, ¿con quién me tengo que poner en contacto? Usualmente cuando hay un incidente, con el supervisor inmediato superior, ¿no? O con el supervisor de seguridad, ¿no? Yo soy responsable como trabajador de pulsar o encender las alarmas para que toda la organización se ponga en emergencia, se ponga en alerta de la emergencia que está ocurriendo. Luego de ello, ¿a quién se le comunica, no? ¿Será el médico ocupacional o quizás un tercero? Y para ir escalando
y ir teniendo conocimiento todos adecuados, y yo debo saber cuáles son mis deberes y responsabilidades. Por ejemplo, si soy parte de la brigada de emergencias, si soy, por ejemplo, el brigadista que da primeros auxilios, ¿qué tengo que hacer? ¿No? O que, por ejemplo, con quién me tengo que contactar. Muchas veces dentro de la organización, si es que eso no lo tenemos claro, el trabajador puede terminar sufriendo mayor daño si es que no sabemos cómo tratarlo. Entonces es importante que cada quien que juegue un papel importante dentro del flujo de emergencias conozca cuáles son sus responsabilidades y esté preparado para ello. Por ejemplo, si es el brigadista de primeros auxilios, pues esté preparado para saber qué debe hacer ante cualquier tipo de emergencia. Y si no lo sabes hacer, es importante también que levantes la mano y digas: yo no lo sé hacer, necesito que me capaciten. Porque, por ejemplo, si es que tuviésemos un accidente mayor y tenemos que darle primeros auxilios a una persona, podemos terminar dañando más a la persona si nosotros no estamos preparados para ello. La comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y las comunidades locales. De hecho, que comunicación de información pertinente, ¿a qué nos referimos con ello? Es importante que cualquier información pertinente respecto a cualquier tipo de emergencias dentro de mi organización la conozcan todos los que visitan mi organización y los de mis alrededores. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber, por ejemplo, con quién yo me contacto, con cómo debo contactar, sobre todo una visita. Por ejemplo, llega una visita y a veces suena la alarma y no sabe qué hacer o no sabe cómo actuar. Es importante por eso que ellos hayan recibido una inducción previa para saber cómo actuar y cómo, muchas veces hasta dentro de la inducción previa se recomienda que ustedes coloquen, por ejemplo, las sirenas, los sonidos de las sirenas, de cómo suenan las alarmas dentro de mi organización, para que también los visitantes se pongan en alerta ante una emergencia que pueda ocurrir. Tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes, asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada. De hecho, que es importante que nosotros tomemos en consideración a todas las partes interesadas dentro de mi organización, y conozcan ellos cuál es mi flujo de evacuación, cómo se identifican las alarmas, por ejemplo, cuáles son las rutas de emergencia, etc. Entonces tenemos que asegurar que todos mis partes interesadas se ven involucradas. Por ejemplo, ante un incendio y tenemos aledaños, tenemos otras empresas, es importante trabajar estas respuestas de emergencia en conjunto también para poder alertar de inmediato, para poder dar respuesta inmediata que puede ahorrarnos el tema de pérdidas y sobre todo pérdidas humanas dentro de mi organización. La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los planes de respuesta ante emergencias y planes ante situaciones de emergencia potenciales. De hecho, que es importante que tengamos esa información en un procedimiento y aseguremos que se conserve toda la información que está siendo revisada dentro de la organización. Los planes de emergencia deben considerar, ¿qué debe considerar un plan de emergencia? Un plan de emergencia, en primer lugar, debe considerar la organización y la responsabilidad de cada persona que juega un papel importante dentro de la organización. Debe considerar cuáles son las personas claves dentro de la organización. Debe asegurar también que se hayan realizado capacitaciones a todo el personal que participa dentro de la brigada de emergencia, dentro del comité de emergencias que lo hubiese, dentro de los que tienen deberes que cumplir dentro de un flujo de emergencias. Y de hecho que todos los trabajadores para conocer el plan de emergencia. Acciones requeridas para minimizar daños personales y materiales, debe considerar todo ello. Plan de comunicación interna y externa, cómo se va a comunicar, por ejemplo, cualquier tema referente al plan de emergencia, tanto interna o externamente. Procesos de evaluación post-accidentes para la detección de acciones correctivas. De hecho, que es importante que dentro de un plan de emergencia se consideren cualquier acción adicional que no haya estado contemplado dentro de este plan de emergencias para futuros eventos que pudieran ocurrir. Lista de personal clave, incluyendo los detalles de contacto, ¿no? Como les decía, los números de teléfono usualmente se colocan dentro del plan de emergencias y muchas veces es súper complicado asegurar de que las personas sigan manteniendo el mismo número de teléfono, por ejemplo, en las personas claves. Entonces debemos asegurar que se revise periódicamente.
Rutas de evacuación y puntos de concentración. Es importante, de hecho, que dentro de la organización nosotros tengamos rutas establecidas, las rutas de evacuación, por dónde vamos a evacuar, cuáles van a ser los puntos de concentración dentro de la organización, serán dentro de la organización o fuera de la organización, dependiendo de cómo sea la infraestructura de la organización. Posibilidad de asistencia mutua, es importante también, por ejemplo, entre organizaciones vecinas. ¿Por qué? Porque muchas veces si es que yo soy una empresa de productos químicos y la empresa aledaña es también una empresa del mismo rubro de venta de productos químicos, pero no quizás hace lo mismo que yo, pero igual es mi vecino, entonces debemos trabajar de hecho planes de respuesta a emergencias en conjunto. Con esto hemos terminado la sesión número 9.